Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube y seguimos con estas pintas aquí en la piscina disfrutando del sol que tenemos en Tenerife. Así que vamos a hablar hoy de un tema que tenía pensado hablar y que es la ansiedad en competición o en preparación o incluso en dietas. De definición, un tipo de ansiedad que suele aparecer, o en mi caso pues se puede dar en ciertos momentos, y lógicamente pues hay que saber controlarla y hay que saber modularla, y a veces es lo que te acaba por estropear una preparación. Así que os voy a comentar un poco mi experiencia con el tema de la ansiedad y un poco lo que pueda aportaros. Dentro de la ansiedad, pues bueno, ansiedad, pues como definición sería un estado de agitación, de nerviosismo, sobre todo por temas futuros que te preocupan y que no te los puedes quitar de la cabeza. Y eso te genera pues una alteración fisiológica que se puede traducir en pulsaciones más altas en determinados momentos, mayor presión en el pecho, una respiración más dificultosa. Ya luego depende de cada persona, pues se expresará de una forma u otra. Y lógicamente hay diferentes tipos de ansiedad. Yo os voy a hablar de la ansiedad que surge en competición, que lógicamente no tienes el resto del año, eres una persona tranquila, sin problemas, pero en competición suele surgir el tema de ansiedad. Lógicamente hay otras personas que tienen ansiedad por problemas económicos, problemas de cualquier índole, y ya sabéis que hay muchísimas personas medicadas por el tema de la ansiedad, muchas. ¿Qué podemos hacer cuando surge el tema de la ansiedad? Porque al final son momentos puntuales en ciertos momentos del día. Generalmente suele ser por la noche, en horas nocturnas, suele haber más ansiedad. No hay que confundir ansiedad con la gula o el hambre por comer, porque hay gente que esa ansiedad la paga con comer alimentos. Y al final, lógicamente, estás en un momento en el que va a haber una desregulación de ciertas hormonas y ciertos neuropéptidos, una desregulación entre grelina y leptina, una desregulación entre también dopamina, entre diferentes neurotransmisores. Y lógicamente, pues mucha gente va a buscar esa recompensa de comer para intentar curar la ansiedad, pero no se cura la ansiedad, sino que al final es algo temporal. Obtienes ese beneficio de la comida, de darte un atracón, por eso surgen los atracones también, y básicamente no vas a solucionar nada, sino que luego vas a estar peor. Por lo tanto, no vamos a confundir tener sensaciones de hambre o tener gula por comer, que lógicamente vas a tener gula por comer, con el tema de la ansiedad. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Pues bueno, está la herramienta de acudir a un profesional, a un psicólogo, que paso han estudiado, y hay psicólogos buenísimos. Terapia conductivo-conductual, creo que se llama. Pues hay ciertas terapias que lógicamente el especialista va a ser el que sepa, y que podrá ayudar, o un especialista te puede orientar y dar ciertas pautas de cuando surja el tema de la ansiedad, pues que puedes hacer meditación, técnicas de respiración, todo eso puede ayudar mucho. A nivel mental es importante el control mental. Eso se dice siempre, que parece muy fácil, pero es jodido. Es decir, realmente al final la ansiedad viene derivada de pensamientos que tienes, de preocupaciones que tienes, en el caso de un competidor, pues al final se junta un poco todo. Se junta esa preocupación por la competición, por el estado físico, se junta por la utilización de ciertos compuestos o ciertas sustancias como la trembolona, que pueden generar un desbalance a nivel de neuroesteroides. Entonces se junta un poco todo. Realmente compuestos como la trembolona habría que evitarlos o utilizarlos las últimas semanas, porque sí que son compuestos que dan bastante más ansiedad desde mi punto de vista. La trembolona da mucha ansiedad. Como digo, genera un desbalance a nivel de neuroesteroides y se nota bastante cuando introduces trembolona. Son compuestos que dan ansiedad. Entonces, trembolona, si se puede evitar, mejor evitarla o introducirla en las últimas fases, cuando prácticamente ya tienes todo el trabajo hecho. Estamos hablando de 2-3 semanas antes de una competición, 4, y ya está, porque si no vas a comerte ansiedad desde el principio de la preparación y va a ser peor. También este tipo de compuestos o compuestos estimulantes pues no te van a dejar dormir, y bueno, ya hablé del tema de insomnio en preparación, pero lógicamente también el insomnio te va a dar ansiedad porque es que no duermes
y todo eso genera un círculo vicioso, que al final estás comiendo poco, no duermes y todo pues lleva una cosa lleva a la otra, entonces surge ansiedad. Como digo, suele surgir en determinados momentos específicos, por ejemplo por la noche. A mí me ayuda mucho entrenar a últimas horas del día, porque el entrenamiento sí que es verdad que pues, estás concentrado en el entrenamiento, además de entrenamientos intensos, pues se reduce muchísimo lo que es el tema de ansiedad, lo que es el entrenamiento, incluso la actividad cardiovascular. Entonces, en los momentos en los que pueda surgir la ansiedad, que en mi caso son momentos concretos o puntuales, pues en esos momentos intentar introducir una actividad física, en este caso entrenamiento de fuerza, en esas horas, iba a ayudar muchísimo. De hecho, yo cuando entreno por la mañana fuerza, noto que luego por la tarde-noche pues tienes mucha más ansiedad. En cambio, cuando entreno por la tarde-noche, pues la ansiedad se reduce muchísimo. Luego, lógicamente, cada año y con cada preparación, pues vais sabiendo controlaros mucho mejor. Cuando vais cumpliendo años, vais sabiendo controlaros mucho mejor, vais sabiendo controlar mucho mejor la ansiedad, la soportáis mucho mejor. Lógicamente, pues también la ansiedad tiene que aparecer en momentos puntuales de la preparación. No podéis estar 2 o 3 meses con ansiedad, porque al final la preparación se va al traste. Como digo, también tiene mucho que ver con el tema dietético. Al final, si vais con una dieta extrema, muy baja en carbohidratos, poco descanso, poco sueño, luego pues vais a tener los típicos problemas que puede tener la gente, con la pareja, con vuestros padres o lo que sea, pues todo eso va a ser un cúmulo de cosas que generan ansiedad. Por lo tanto, siempre que podáis estar lo más tranquilos posibles, la preparación, hacerla de forma progresiva, no hacer un volumen muy sucio, porque si no luego tenéis que hacer dietas extremas para secaros, pues todo eso va a ayudar y lógicamente, como digo, una preparación de definición hay que hacerla todo el año y se empieza ya desde el volumen, haciendo un buen volumen, teniendo una buena preparación, un buen planning, y eso es clave para no andar luego con prisas y que pienses que no llegas a competir y que te entre el tema ansiedad. Luego hay suplementos que pueden ayudar, lógicamente hay suplementos que ayudan, incluso algunos que tienen que tienen una potencia similar a dosis de ciertos medicamentos que se utilizan para la ansiedad, los conocidos ansiolíticos, pues suplementos como por ejemplo el CABA, creo que el principio activo son las cabalactonas, es el principio activo que puede ayudar con el tema de la ansiedad. El extracto de lavanda, que de hecho se vende en farmacia, se vende el extracto de lavanda sin prescripción médica ni receta. Se llama la SEA, el medicamento específico, y tiene una efectividad muy importante para el tema de la ansiedad, creo que similar a fármacos como el lorazepam, si no me equivoco, pero la lavanda puede ayudar y, como digo, te la venden en la farmacia sin receta ninguna. La SEA se llama el fármaco. Otros complementos, por ejemplo, minerales como el magnesio pueden ayudar también. Algunas especias como el azafrán pueden ayudar también con el tema, o tienen evidencia de que pueden ayudar con el tema de la ansiedad. Adaptógenos como la ashwagandha también pueden ayudar con el tema de la ansiedad. Entonces, lógicamente, cada persona tendrá que ir probando ciertos suplementos y viendo un poco también la dosificación específica que necesita cada persona, o quizá la dosis efectiva para cada persona. Y habrá personas que incluso con ciertas mezclas de estos compuestos pues le vaya mejor, haya incluso un efecto sinérgico o un efecto aditivo. Por lo tanto, cada persona puede ir probando ciertos complementos o ciertos suplementos que lógicamente no van a necesitar receta médica y van a tener menos efectos secundarios que lógicamente los fármacos ansiolíticos. Y ya entrando en farmacología, pues estarían los conocidos CEPAM, lorazepam, todo ese tipo de fármacos que acaban en CEPAM, que hay un montón de ellos y lógicamente cada fármaco tiene sus características específicas. Orfidal, Valium serían los nombres comerciales de los fármacos. En este caso, estos fármacos, yo el que he probado o el que más he probado es el Orfidal, y para el tema de descanso únicamente. De hecho, es un fármaco que por su vida media, tiene una vida media de unas 8 o 10 horas, pues se orienta para el descanso. Lógicamente, pues te favorece el descanso, te quedas dormido sí o sí con ese fármaco, con el Orfidal te quedas dormido sí o sí. Creo que vienen tabletas de 1 miligramo, con 1 miligramo te quedas dormido sí o sí. Y lógicamente en momentos puntuales, estamos hablando de la noche precompetición, que igual no duermes, o esa semana de puesta a punto de competición, que cuando estás haciendo una descarga que llevas 2 o 3 días y quizá no duermes nada, pues lógicamente va a ser más interesante, es decir, no duermes ni con suplementación para el sueño, pues va a ser más interesante meter este tipo de fármacos ansiolíticos como el Orfidal, que te van a ayudar a dormir pues unas 6, 7, 8 horas,
que no dormir nada, lógicamente, pero son fármacos que lógicamente van a tener una dependencia muy, muy importante, es complicado, luego el tratamiento habría que eliminarlos lentamente, de hecho no se recomienda utilizar este tipo de fármacos por periodos prolongados de tiempo porque tienen una dependencia muy, muy alta. Por lo tanto, yo usaría solo este tipo de complementos en momentos muy puntuales y para el tema de descanso, no para el control de la ansiedad, porque habrá gente que tome el Valium por ansiedad y lo tome por la mañana, o el Valium por la vida media, pues bueno, lo tomarán una pastilla, pero para tratar la ansiedad diaria de todo el día, y esa ansiedad hay que modularla de otra forma y no abusar de este tipo de compuestos durante una preparación que puedes estar 2 meses con ansiedad y tomando este tipo de complementos, y luego cuando los dejes o cuando quieras eliminarlos va a ser muy complicado porque presentan una tolerancia muy alta y te vas básicamente a cuando los quieras quitar. De hecho, se recomienda quitarlos progresivamente, no se recomienda quitarlos, dejar de tomarlos porque generan, como digo, una tolerancia muy importante a nivel de ciertos receptores en nuestro sistema nervioso, y son fármacos bastante delicados. Por lo tanto, en momentos muy puntuales, como digo yo, mi experiencia es únicamente con Orfidal, que se orienta para el sueño, para trastornos de sueño, aparte, lógicamente, para la ansiedad. Y en momentos puntuales puede ir bien, pero no me gusta usar nada de este compuesto, no lo utilizo más de unos varios días seguidos. Y, como digo, en esos casos muy puntuales. Así que, bueno, chicos, estos consejos son los que os dejo. Muchas veces digo lo mismo, consejos vendo, pero para mí no tengo luego. Pero ya os digo, es muchas veces cuestión de hacer preparaciones año tras año, la cagarás en una preparación, la cagarás en la siguiente, pero cuando cuando te has curtido básicamente te has hecho más fuerte mentalmente, sobre todo, pues llevarás mejor ese tema de la ansiedad, el tema del hambre, el tema de aguantar en una preparación, y como digo, eso se aprende. Habrá gente que es superdotada y desde la primera preparación pues lo toleran bien, pero hacerme caso que siempre la mayoría de gente falla y no son capaces de aguantar una preparación por todo este tema de ansiedad, insomnio, hambre que suele conllevar una preparación a este extremo. Hablo extremo de competidor, no extremo de una persona que va a la playa. Ese tipo de persona no debería pasar ni ansiedad ni nada de eso. Pero bueno, al que le pueda ayudar, pues aquí está este vídeo. Así que nos vemos en próximos vídeos tremolónicos. Un saludo muy fuerte.